Soy Neus Monllor Rico, nací en Castalla, que es un pueblo de Alicante, llevo 5 años instalada en Vizcaya. Aupa, soy Sayo Álvarez, soy de un pueblo de aquí cerca de Galdakao, en Vizcaya, y bueno, tengo 31 años y de formación soy geógrafa. De formación pues estudié medio ambiente, pero me dio por hacer un doctorado en geografía y medio ambiente para entender cómo funcionan las políticas públicas alrededor del relevo generacional. Cursé un posgrado de dinamización local agroecológica cuando conocí a Neus Monllor y empecé a trabajar con ella pues hace unos 4 años. Llevo 20 años estudiando cuáles son los caminos de las nuevas generaciones agrarias, hecho que me ha permitido pues, crear Amaterra y como consultoría agrosocial que se dedica a la regeneración social agraria y a facilitar que las personas que quieren dedicarse al agro pues, encuentren ese camino. El proyecto que llevo ahora en el corazón es Amaterra, que es una consultoría agrosocial que trabaja por la regeneración social agraria, desde donde sobre todo acompañamos a la administración pública a que ponga al servicio del tejido social agrario y de las comunidades rurales herramientas que faciliten su viabilidad y su viabilidad. Cuando yo empecé a trabajar con Neus, empecé trabajando en un proyecto justamente en la comarca de Uribe, que es donde estamos, un estudio sobre circuitos de comercialización cortos. Y bueno, fui allí donde conocimos diferentes proyectos, uno de ellos es en el que estamos hoy, en Mustay Ortúa, y bueno, con los que hicimos diferentes entrevistas, conocimos a un montón de agricultoras y agricultores de la zona, con ellos pudimos desarrollar también un pequeño plan para ver cómo podemos visibilizar, impulsar y cómo bueno, se les puede acompañar y facilitar la venta de sus productos, de bueno, qué necesitan o qué necesidades tienen ellos para ser atendidas. Me dedico a todo esto porque me encanta comer y cocinar, entonces hace 20 años pensé quién serían las personas que en el futuro me alimentarían y hice una tesis doctoral sobre relevo generacional y políticas públicas. Entonces me fui a Canadá, traje conocimiento de allí, lo compartí con el territorio, me abrí o se abrieron a mí un montón de personas a contarme sus historias y a partir de ahí pues llevo 20 años como Neus trabajando políticas de relevo generacional y llevamos ahora ya pues unos cuantos años como Amaterra como equipo dándole forma a un trabajo colaborativo y colectivo para ser una voz o un puente entre esas necesidades que tiene el campo y esa labor o esa tarea que puede hacer la administración. Empezamos hace 4 años y hasta ahora, que seguimos manteniendo el contacto con esta comarca mediante la Asociación de Desarrollo Rural de Jataondo y bueno, seguimos haciendo pues, pequeñas acciones pero que al final tienen impacto en el territorio y bueno, también tenemos una confianza con las personas con las que trabajamos, contacto directo y muchas ganas de trabajar con ellos y con ellas. Entonces vamos dibujando ese infinito entre lo que pasa en la realidad del día a día de las personas que viven, que producen y que nos están dando esos alimentos o esos servicios en el rural y esas instituciones que, bueno, pues que están al servicio de toda esa comunidad. Entonces desde Amaterra nos gusta hacer ese puente y lo hacemos desde una artesanía consultora que nos hemos inventado que nos gusta mucho. A las personas que llegan nuevas a emprender en el mundo rural, yo creo que por nuestra experiencia, sobre todo lo que hemos visto es unas ganas y una voluntad y una vocación muy fuerte de desarrollar un proyecto propio en un entorno rural, ya sea dentro del agro, que entonces está muy vinculado con la tierra, con la alimentación y con todo lo que eso significa, o dentro de una comunidad o de una sociedad rural desarrollando otro tipo de servicios. ¿Qué pasa en estos espacios? Pues que son espacios mucho más conectados como en el entorno en el que estamos, están mucho más cercanos a las personas, son espacios donde los ritmos son otros, diferentes de la ciudad. Entonces todo eso genera pues, un ecosistema donde ciertas personas se quieren inserir. ¿Qué pasa en estos espacios? Que
que muchas veces no se dan las oportunidades necesarias para que los proyectos puedan enraizarse. Por ejemplo, no hay vivienda. Entonces, si no hay vivienda, es muy complicado irse a un pueblo por muchas ganas que tengas de ir. O no hay una escuela. Entonces, si quieres tener una familia y tu escuela queda muy lejos, pues ese proyecto va a ser difícil que esté. Pero lo que sí que es común a las personas que emprenden en el mundo rural o en el mundo agrario es una vocación muy fuerte de amor por lo que hacen. Hay un componente artesano, hay un componente de vínculo con el territorio, hay un componente de compromiso social. En muchos de los proyectos que estamos viendo que regeneran nuevos hay una esperanza, hay unas ganas de confiar en que el mundo puede ser de otra manera. Entonces yo creo que el mundo rural tiene esas semillas de proyectos como muy auténticos, ahí hay menos fotocopias. Creo que las personas que están apostando por ello, tanto las que vienen de fuera del mundo rural como las que están y se reinventan, están abriendo ese camino de innovación. Estamos trabajando en un proyecto aquí en Vizcaya muy bonito, que es de mujeres baserritarras, en la que bueno, tenemos una mesa donde están tanto mujeres agricultoras y ganaderas de diferentes asociaciones de aquí de Vizcaya, la propia Diputación Foral de Vizcaya, y nosotras lo que hacemos es llevar la asistencia técnica de esa mesa. Bueno, esta mesa se creó a partir de haber creado unos talleres. Se trabajaron diferentes temas que las mujeres propusieron en su momento, que a ellas les parecían importantes o que creían que tenían que ser atendidos, pues como los cuidados, la digitalización, los modelos productivos, el relevo generacional agrario, bueno, los proyectos colectivos y algún tema más. Entonces, bueno, recogimos todo lo que salió de estos talleres con estas temáticas diferentes, donde las mujeres fueron las protagonistas, tanto ganaderas como agricultoras, y una vez recogidas estas necesidades, pues se trasladaron a esta mesa, donde, bueno, como he dicho antes, está la Diputación Foral de Vizcaya, las 3 asociaciones de mujeres, Echaldeco Emakume, Atlanda 21 y Saskia, y nosotras a Amaterra como bueno, la asistencia técnica y bueno, quienes llevamos la coordinación de la mesa. Entonces, de ahí salió un pequeño plan de acción, que es pequeño, digo pequeño porque es realista, donde hacemos acciones y las trabajamos año a año, y se trabajan temas que bueno, pues para las mujeres son importantes, como el apoyo, la formación, la información y bueno, la propia coordinación de la mesa. Se trabaja pues, el valor que tienen las mujeres, el trabajo que hacen y bueno, pues todo ese trabajo que llevan atrás, ponerlo, pues dándole el espacio que tiene que ocupar y el valor que se merece. Por nuestra experiencia, lo que también vemos es que las mujeres, o sea, en general los proyectos rurales y del mundo y en el agro, en esta visión o en este tejido más pequeño, más artesano, más cercano, tienen esta parte de vivencia, de emoción, de sentimiento. En el caso de las mujeres, yo creo que eso es todavía más. O sea, realmente las mujeres apuestan por proyectos como muy suyos, muy esenciales, muy cuidados, desde la pequeña semilla hasta el producto que sale, el packaging, el cómo lo llevo al mercado. Entonces hay como un cariño especial en la parte femenina, que no quiere decir que los hombres no lo tengan, pero creo que cuando una mujer entra en un proyecto, eso por ejemplo lo identifiqué en mi tesis doctoral, cuando entraba una mujer en un proyecto donde había una energía pues igual del hijo de casa que se había quedado siguiendo la tradición familiar y se enamoraba de una mujer que venía de fuera, pues igual hacían leche y empezaban a hacer queso, lo llevan al mercado, había una transformación. O en la huerta empezaban, en vez de tener 4 cultivos, empezaban a diversificar para poder llevar al mercado, para hacer cestas, para llevarla al colegio. Entonces hay como una apertura a la comunidad desde ese sentir más femenino de los cuidados. La mayor diferencia es el propio modelo. Las mujeres, pues bueno, por el histórico también que han tenido, sí que trabajan modelos más pequeños, más diversificados, haciendo venta directa, le dan más valor también a las relaciones humanas, al tú a tú. O sea que no quiere decir que también los hombres no lo hagan, pero en las mujeres
lo valoran mucho y siempre lo destacan de sus proyectos. Las mujeres en el mundo rural históricamente han tenido un papel súper importante, pero siempre ha estado invisibilizado. Siempre se han encargado de básicamente todo. Una vez que los hombres empezaron a trabajar en las fábricas, o que se fueron al mundo urbano a trabajar, y fueron las mujeres quienes se quedaron pues, al cuidado de la familia, al cuidado de la huerta, al cuidado del ganado, al cuidado de todo esto. Entonces, pues entre ellas fueron, sobre todo, donde más apoyo han tenido históricamente, tanto en los mercados, esas redes para poder conciliar la vida de la huerta, del ganado, con la vida familiar. Y pues para ellas también es importante ver que no están solas y que los problemas necesidades o muchas veces el ser escuchadas, que es para ellas muy importante el darse cuenta de que no únicamente les pasa a ellas, sino que es algo que les toca a todas, que es algo más estructural y no algo que les pasa particularmente a ellas, algo personal. Y pues con esas redes de apoyo al final es una manera también de poder pues disponer de ese tiempo libre, conocer otros proyectos de los que poder aprender, se forman también entre ellas pues alianzas tanto laborales, colaborativas, que puedan tener más redes para comercializar o simplemente también para un espacio para compartir, ¿no? Que ellas ser escuchadas entre ellas y que sean entendidas en un entorno en el que van a ser valoradas y que de verdad van a entender cómo se sienten. En el mundo rural, un elemento fundamental es que no desaparezcan los proyectos o las empresas que ya están, porque realmente pues, empezar de cero es mucho más difícil que continuar. Y la manera de que estén ahí es generando un ecosistema que permita que esos pequeños o medianos proyectos se puedan mantener y puedan tener un recorrido en su ciclo vital, o sea, que realmente tengan un sentido territorial, tengan un sentido social, tengan un sentido económico y ocupen un buen lugar. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que no hemos atendido las necesidades de los proyectos que dan vida al mundo rural y todo eso pues, se ha ido degenerando. Entonces, esa degeneración del tejido social agrario, del tejido rural, lo que nos está llevando a día de hoy es que hay muy pocos proyectos, por tanto, en general ese tejido está debilitado. ¿Qué nos gusta trabajar desde Amaterra o cuál creemos que es el camino en el cual cada vez pues, hay también más empresas que están ahí? Es el de la regeneración del tejido social agrario, del tejido rural, y es que pueda haber un movimiento hacia que esos proyectos pues, ocupen un lugar en ofrecer servicios, en ofrecer alimentación, en ofrecer lo que pueda necesitar ese mundo rural y lo que pueda necesitar del intercambio con el mundo urbano. Entonces, lo primero es apoyar a los que ya están y luego apoyar a los que están por llegar. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Una súper importante es no poner tantas trabas. O sea, al final estamos pensando en cómo podemos apoyar algunos proyectos y hay cosas muy sencillas que es dejar hacer, confiar, no estar tan encima de algunas cosas de un modo inquisitivo y normativo, sino acompañar en el proceso y confiar en que esos proyectos se están desarrollando desde la esencia que tienen. Si tuviese que dar un consejo a una mujer que quiera emprender en el agro, es que adelante, que emprenda. Creo que es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy necesario y, por supuesto, muy vocacional. Un camino más donde habrá diferentes personas que estén dispuestas a acompañar, a facilitar, a crear y a ser parte de esa red donde se podrán apoyar y que al final yo creo que también es un gran valor una mujer que se incorpora en el agro.
Pues la innovación se puede entender desde muchísimas perspectivas, la verdad. Puede haber una innovación desde qué estás produciendo en relación a producir cosas diferentes que no están haciendo otras personas. Pues, por ejemplo, donde estamos hoy hay mucha innovación en ciertos productos que otras personas no tienen o que se prueban para hacer aquí. Se puede innovar en cómo llegamos en un proyecto agrario al mercado final, cómo es esa conexión directa, cómo nos relacionamos, cómo contamos lo que estamos haciendo. Ahí hay también una parte muy importante de innovación. Hay temas de innovación social. Venimos también, por ejemplo, en el agro de una tradición en el que las explotaciones o las empresas se han pasado de padres a hijos y todavía sigue habiendo como una visión de que el relevo es de una persona. O sea, yo voy de uno a uno. Y aquí hay una parte de innovación de plantear, por ejemplo, proyectos pues, más colaborativos, más colectivos, o sea, que realmente hay una innovación social en el planteamiento de cómo vas a activar esa empresa en ese territorio. Y luego hay una parte que en Amaterra nos gusta mucho, que es hablar de retroinnovación. O sea, en el campo sobre todo, y también para algunas de las empresas del mundo rural, recuperar y honrar de dónde venimos, hoy en día es una innovación. Volver a incorporar prácticas regenerativas en el suelo, volver a recuperar ciertos oficios, simplificar algunos de los procesos, entender la naturaleza, relacionarnos con ella. Todo eso lo hemos hecho siempre, pero hemos perdido mucho de ese capital social o de ese valor o de esa sabiduría que realmente hoy nos pueden ayudar a que nuestro proyecto funcione. Entonces hay una innovación desde mirar hacia atrás y mirando hacia adelante. Yo creo que también está por llegar una cierta innovación relacional, cómo nos relacionamos entre nosotras, cómo se relacionan los proyectos. Sí que es verdad que hablamos mucho de generación de red, de conectar, pero todavía nos falta un pasito más. Y ese pasito de la innovación, pues últimamente me estoy dando cuenta de que viene de un trabajo personal y que tenemos esa visión colectiva, pero nos estamos olvidando de cuidarnos a nosotras mismas en algunos casos. Entonces creo que aquí hay una innovación que está por llegar, que es el de los cuidados a las personas que llevan los proyectos, porque si no, el malestar ese como más individual lo estamos echando al colectivo. Entonces, para que haya proyectos colectivos tiene que haber también una salud de la persona que está llevando ese proyecto. Entonces hay una parte de innovación en salud emocional. La innovación en el rural yo creo que pasa por hacer las cosas de diferente manera. Se tiene también unos estigmas, unos prejuicios de las zonas rurales en los que, bueno, pues hoy en día yo creo que ya no son aplicables. O sea, hoy en día tenemos otras herramientas, existen otras salidas, existen otras soluciones que se pueden aplicar en el mundo rural pues para problemas o incluso, bueno, ideas nuevas que pueden salir en zonas rurales y que son perfectamente viables y aplicables a trabajarlas en el mundo rural y bueno, proyectos que dan sus frutos, sean agrarios o no, en los que, bueno, pues las zonas rurales incluso a veces pueden ser una ventaja. El mantenimiento y la generación de proyectos vinculados al territorio es fundamental para que haya una comunidad y para que esa comunidad se relacione con el entorno natural o con el medio ambiente de una manera saludable. Los territorios rurales que conocemos, así en términos generales, necesitan que haya personas y necesitan que hayan personas desarrollando una actividad, no que haya personas durmiendo y que se vayan a trabajar a la ciudad. O sea, lo que realmente está viniendo, porque yo diría que ya está llegando, es que es darle esa forma al territorio y al tejido social para que la gente pueda vivir y trabajar en el entorno donde está. Entonces, todo eso pasa por ir generando esa microeconomía de verdad. Y digo de verdad porque hay mucha presión de un sistema que no valora al mundo rural, que no valora los pequeños proyectos agrarios, que valora pues, lo grande, lo internacional, lo globalizado. Entonces, si una comunidad rural va a comprar al supermercado de la cabecera de comarca, esa comunidad
se está quedando huérfana de ese intercambio, en este caso económico y relacional con esas personas. Entonces, para que la comunidad tenga su lugar, tiene que haber unas dinámicas económicas, sociales y relacionales que hay que cuidarlas. Entonces, bueno, yo creo que estamos caminando hacia ahí, pero que todavía falta. La formación es fundamental realmente para poder emprender, para poder llevar un proyecto a cabo y para poder vivir de ello necesitamos conocimiento. El conocimiento tiene diferentes fuentes, tiene fuentes informales y tiene fuentes formales. Las fuentes informales han ido pasando de generación en generación, hecho que ahora con esta crisis que estamos viviendo de un cambio de una generación a la otra, estamos perdiendo muchísimo conocimiento tradicional y muchísimo conocimiento del lugar. O sea, no es que sea conocimiento de atrás, sino que es el conocimiento de aquí. Y esto es un tema que hay que plantear, cómo poder hacer ese traspaso de conocimiento a las generaciones que están por llegar. Y luego hay un conocimiento, que no sé si llamarlo más formal o más estructurado, o más académico, o más técnico, que también es necesario. Necesitamos conocer cómo son los ciclos productivos, cómo se mueve el mercado, cómo son las últimas tendencias en tecnología, qué hay de la digitalización. Entonces, todo esto, bueno, pues requiere a las personas que están emprendiendo en el mundo rural pues estar activos en un nivel de escuela permanente. Entonces aquí, bueno, pues hay formaciones que siguen orientadas a modelos tradicionales y lo que está pasando es que las nuevas generaciones pues se sienten un poco fuera de lugar. Y uno de los proyectos o algunos de los proyectos en los que trabajamos es poder acompañar a que haya otro tipo de formaciones que vayan mucho más con la esencia de las personas que van a desarrollar esos proyectos. La formación y la experiencia. Si vamos al caso, por ejemplo, pues del relevo generacional en el sector agrario, una de las cosas que pasan para gente que no es del sector es que no tiene ni esa formación ni esa experiencia. Entonces hay que acompañarla. Uno de los proyectos en los que trabajamos en Amaterra y que llevamos tiempo acompañando son los espacios testagrarios, que son proyectos donde se facilita la formación y la experiencia. Son espacios para gente que quiere dedicarse al sector y que tiene algo de formación, pero todavía no tiene la experiencia como para ponerse a invertir, a asentar su proyecto, a saber lo que realmente quiere. Entonces creo que necesitamos cosas o formaciones o atenciones mucho más prácticas, mucho más experienciales, mucho más del día a día, mucho más reales con estos tiempos rápidos y cambiantes que tenemos. Entonces en esta parte del relevo generacional y sobre todo la gente que viene fuera del sector, muchos de ellos ya han estado 4 años en la universidad estudiando otras cosas, no van a estar ahora otros 4 años estudiando agricultura. Entonces lo que estamos proponiendo desde los espacios testagrarios es que desarrollen su propio itinerario formativo y experiencial en base a sus necesidades reales. Entonces ahí hay una parte de innovación también, que es en la formación y en la experiencia vista desde las necesidades de las nuevas generaciones agrarias, que no son las mismas que hace 10 o 20 años. Pues la economía social es la economía que se queda cerca de casa, es la economía de las personas, es la economía de la sonrisa, es la economía del movimiento, de que te quedas a gusto cuando te gastas el dinero. Y es así. A mí me gusta decir que comer es una acción directa de política agraria, porque yo cuando como pues puedo dejarle el dinero a mi vecina que tiene su huerta y que va al mercado, o podría ir al súper y comprar allí cualquier producto. Entonces, en mi caso y a nivel personal, para mí eso es fundamental y me siento como muy pues enraizada y orgullosa de ello porque me gusta practicarlo y me gusta difundirlo. Entonces, la economía social es la economía de las personas que confían en que otro sistema, otra manera de hacer y otro tejido es posible a través del dinero. El dinero es fundamental, nos seguimos relacionando con intercambio monetario. Entonces ahí hay un compromiso personal que acaba siendo un compromiso político que se puede ejercer o no se puede ejercer. Entonces para mí la economía social tiene mucho que ver con las pequeñas decisiones y acciones que tomamos en nuestro día a día.
bueno, las mujeres baserritarras o bueno, mujeres agricultoras o ganaderas, la conciliación es el puzzle que tienen que encajar cada día. O bien porque, bueno, ya estaban en el proyecto y han tenido criaturas, o porque tenían criaturas y se han instalado en un proyecto, es algo pues que es complicado. O sea, si ya es complicado de por sí fuera de la actividad agraria, pues dentro de la actividad pues se complica a un grado más. Yo creo que los hombres y las mujeres comparten algunas dificultades que son, pues que acaban siendo las mismas, que es el mismo hecho de emprender, la dificultad de ponerte por tu cuenta, la dificultad de arrancar un proyecto propio, de levantar una empresa a pulmón, de situarte pues, en un entorno que no conoces. Pero bueno, en el caso de las mujeres, pues hay realidades como pues, la conciliación, que siempre hablamos de ello, que al final pues, se generan jornadas de dobles, triples, pues un trabajo muy dedicado a la actividad profesional y a la actividad familiar reproductiva, que hace que esos proyectos en muchos casos acaben siendo inviables, porque se genera tal volumen de demanda o de atención que muchas mujeres pues acaban dejando su proyecto empresarial por dedicarse al espacio más familiar. Luego, bueno, pues también hay ciertas limitaciones y sobre todo en el agro a nivel de visibilidad, de representatividad, de legitimidad. La figura masculina ha estado muy presente en el mundo social, es la que se ha visto, es la que en muchos casos todavía se sigue viendo, si vas a la cooperativa, si vas al sindicato, si vas a la misma administración. Y bueno, pues ahí la mujer históricamente ha tenido un papel más invisible, fundamental siempre, cuidando de las semillas, cuidando de los animales pequeños, cuidando de muchas de las cosas que no se ven en el caso de un proyecto agrario. Y bueno, aquí lo que sí estamos viendo en los últimos años es que las mujeres que se incorporan al sector ya con este punto de renovación o de mirada más innovadora o de proyecto más arraigado, tienen una mayor visibilidad. Realmente estamos viendo que hay mujeres que, bueno, que están creando su propio proyecto de raíz, que lo están cuidando desde los inicios hasta que se va desarrollando y que van encontrando su lugar. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues igual no hay mucho proyecto, también es verdad que en el rural pues los números son pequeños, entonces aquí más que de números hay que hablar de cómo es ese proyecto y qué labor está desarrollando en el lugar. Y esas mujeres yo creo que están encontrando su sitio una vez están pues sobrepasando esas barreras bueno, pues que tienen que ver con la conciliación familiar, con la visibilidad, con la legitimidad, con la voz que sea escuchada. Entonces todas esas son algunas de las cosas que yo creo que las mujeres sienten como más propias en esa realidad. Es verdad que es diferente en diferentes zonas del Estado español. Yo aquí las distancias son muy cortas, o sea, enseguida estás en el mundo rural como que en media hora te plantas en la ciudad. Entonces aquí yo creo que la calidad de vida evidentemente siempre es mejorable, siempre se puede atender diferencias que haya o brechas que existan entre lo rural y lo urbano, pero sí que creo que lo rural tiene también una calidad de vida muy buena. La calidad de vida en el mundo rural yo creo que se define en el término hay un término de salud, de entorno, de sostenibilidad, de ritmos lentos, de cercanía. Yo cuando he vivido en el mundo rural he sentido esa parte de calidad de vida como en el ecosistema pequeño que te acoge y en esa conexión con la naturaleza y con el espacio como más, con un vínculo con la tierra que no te da estar en el urbano o en la ciudad. Esa calidad de vida a veces se ve mermada pues, por falta de servicios, porque tienes la escuela lejos, el hospital, algunos servicios básicos, porque las carreteras o las infraestructuras digitales no llegan. Entonces, bueno, esa calidad de vida en algunos casos puede reducirse pues porque los servicios pueden llegar a ser insuficientes. Pero en general, y yo creo que ese es uno de los motivos que lleva a las nuevas generaciones
a poderse trasladar a vivir y a trabajar al mundo rural, es que la calidad de vida, no me gusta hablar de calidad de vida alta o baja, porque al final eso es un valor muy subjetivo, ¿no? Es que ese espacio te aporte lo que tú necesitas. Entonces tienes calidad de vida cuando tú estás a gusto en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces creo que hay mucho mundo rural ahora mismo en nuestro territorio que nos puede ofrecer una buena calidad de vida. Para el futuro, a ver, me gustaría imaginarme que hubiera un montón de proyectos en todas las comarcas, en modelos colectivos, en modelos individuales, mujeres, hombres, o sea, de todo tipo, de todo color, de todo sabor. Proyectos en los que podamos aportar nuestro granito de arena y acompañar en todos los que necesiten. Creo que en el futuro cercano, las personas que estemos cerca de la Tierra tenemos un tesoro. Creo que hay un gran valor en la tierra como elemento y en la tierra como parte productiva, fértil y sana de producción de alimentos y de generación de salud. Así es que me imagino ese futuro con personas que puedan estar cerca de la tierra. Me imagino una parte que en algún momento puede colapsar. Yo no sé cuándo va a ser, pero sí tengo una sensación de que nuestro sistema más agresivo, más capitalista, más industrializado, en algún momento va a volver va a tener una fuita, un escape. Entonces, creo que ahí el mundo rural y sobre todo las personas que se dedican al agro van a tener una labor fundamental. Entonces veo que el futuro está por volver en cierta manera al origen, por recuperar y honrar de dónde venimos y qué relación hemos tenido con el territorio, siempre actualizado a los tiempos a los que estamos. En los tiempos en los que estamos hay nuevas tecnologías, hay nuevas maneras de relacionarse, hay diferentes gentes, pues ya no están en el pueblo los de siempre, pues hay personas que vienen de fuera, hay otros perfiles sociales. Entonces, bueno, me imagino un futuro más diverso, más enraizado y más localizado, pues ese sería el que a mí me gustaría, y mantengo esa visión de colapso en algún momento. Algunos proyectos en los que hemos participado estos últimos años, o algunos proyectos vinculados a políticas públicas que pueden cambiar el día a día de alguien que se dedica al sector agrario, por ejemplo, un matadero móvil. Es un proyecto que cuando lo empezamos a pensar o a desarrollar pues se veía como lejano, imposible y muy difícil, y la realidad es que pues a día de hoy en Cataluña hay un matadero móvil que está dando servicio a ganaderías pequeñas de ovino que pueden pues eso, sacrificar sus animales y hacer esa venta directa del producto final con mucha calidad. En este mismo sentido, pues puede haber un proyecto también de matadero más pequeño con elaboración cárnica y con procesos para ese tipo de alimentación, como puede ser el de Orduña, que es muy reciente, que está dando un servicio a esa zona para poder acabar la cadena. Porque otra cosa que le pasa al sector es que como cada vez hay menos número de agricultores y agricultoras, los servicios y el tejido que necesitan pues se va perdiendo. Se va perdiendo la cooperativa, se va perdiendo el matadero, se pierden obradores, se pierden mercados. Entonces, algunos de los proyectos que están funcionando últimamente es recuperar ese tejido, recuperar un matadero, recuperar un obrador, recuperar un mercado. Parece algo muy simbólico, pero hay mercados que han generado un cambio en algunos pueblos o en algunas áreas, pues porque al final ahí van esas personas productoras a vender, se generan un espacio relacional, las personas pueden consumir, pueden salir nuevos proyectos de ese proyecto. Entonces, para mí una parte de cómo la administración pública puede acompañar a proyectos pequeños del tejido social que están en el territorio es fortaleciendo el sistema agroalimentario local. Esa sería una.
Otro de los proyectos que para nosotras es fundamental son los espacios testagrarios, son los espacios de formación y experimentación para que las personas que no son del sector tengan la oportunidad de transitar y quizás de decidir que no es su proyecto, pero sí de poder avanzar en una idea de empresa agraria vinculada al territorio. Eso antes no existía. Antes lo que había que hacer era empezar tu proyecto o buscarte la vida haciendo unas prácticas, ayudando a alguien, moviéndote un poco por tu cuenta. Entonces yo creo que los proyectos que están funcionando a nivel de política pública más local son los que están atendiendo las necesidades de las nuevas generaciones, los que están saliendo a escuchar qué está pasando en el territorio, porque no está pasando lo mismo que hace 10, 15 o 20 años. Otro proyecto a nivel igual productivo, pues aquí en Euskadi, en Busturialdea, pues se hizo un estudio de que faltaba fruta para los comedores escolares. Pues ahora desde las instituciones locales y en colaboración con las personas productoras, pues se están empezando unas nuevas plantaciones para que haya manzana para los colegios. Entonces, al final, son proyectos que con esa parte de un impacto muy local, pero lo que necesitamos son muchos proyectos que tengan impacto en el territorio donde están. Para mí, uno de los próximos pasos en este facilitar y acompañar los procesos de relevo generacional o el tejido social agrario que pueda llegar para que se dé esa regeneración es acompañar la gestión emocional de las personas que están en esos proyectos. En estos 20 años de experiencia, una de las cosas que he podido constatar es que, bueno, pues en general las personas necesitamos ese acompañamiento desde nuestras emociones, algunas las encontramos y otras no, pero en el caso del sector agrario esa parte todavía es pues más contundente, porque hay mucho dolor, hay mucha pérdida, hay mucha frustración, hay mucha incertidumbre. Y en muchos casos son realidades que no se pueden compartir con prácticamente nadie, ¿no? Entonces aquí pues una de las cosas que me gustaría trabajar es cómo darle voz, cómo darle espacio, cómo darle recorrido a qué sienten, a cómo viven, a cómo ven todos estos procesos vinculados igual más al dolor, pero también a la alegría. ¿Qué pasa cuando hay una buena cosecha? ¿Qué pasa cuando ha salido algo que no esperábamos bien? ¿Qué pasa cuando genera un proyecto nuevo con alguien? Entonces, atender a las emociones del color que sea, creo que es algo que está por venir y en lo que, bueno, pues a nivel personal como Neus Monjor y desde Amaterra, pues también nos apetece acompañar. A mí lo que me hace levantarme por las mañanas, bueno, es saber que el trabajo que estamos haciendo es por las personas que se dedican al agro, las personas que trabajan la tierra, trabajan con animales y nosotros desde otro lugar, pero pues aportamos nuestra semillita. Luego a mí también me levanta todos los días pues la curiosidad, el saber hoy qué hay que atender o qué necesita la gente, el saber que voy a disfrutar de un día más pues haciendo lo que me gusta y sé que todos los días voy a aprender algo más y algo nuevo que me voy a llevar a casa. En Amaterra tenemos una palabra que es biziposa y es una palabra que significa alegría de vivir y surgió porque al final en una comida o con la familia o con amigos, el momento ese de comer y beber, de disfrutar, es cuando sale esa biziposa, que se está bien, se está a gusto, sale la alegría de vivir. Entonces la hicimos nuestra también un poco ese momento pues relacionado con el buen comer, con los buenos alimentos, con un producto de buena calidad y nada, pues nos la hicimos nuestra y es también lo que aplicamos a todos los proyectos. Nuestros proyectos están hechos todos con biziposa. Con biziposa, con la alegría de vivir. Y a esta parte nos gusta añadirle en el trabajo con corazón, con cabeza, corazón y manos, que en esa parte de pensar, sentir y actuar. Y también, en cierta manera, en esta trilogía nos gusta mirar al pasado para honrar,
sentir y vivir el presente para presenciarlo y mirar al futuro con la esperanza de que lo mejor está por llegar.